Bueno, gente, ahora sí, buen día a todos. En primer lugar, desde el equipo técnico de Atanor, darle las gracias a todos por sumarse a esta capacitación y principalmente también a Eduardo por acompañarnos y contarnos un poco sobre su experiencia en el manejo de maleza. Como venimos haciendo todos los meses, de acuerdo al tema de interés del momento y a cómo evoluciona la producción y en qué época del año nos encontramos. El mes pasado estuvimos con Ramón Gigón hablando de problemáticas de maleza para el cultivo de trigo y ahora en mayo, con respecto a este avance grande que hay de cosecha en zona núcleo y en general en el centro del país, nos toca empezar a hablar del manejo de maleza en estos barbechos y cómo intentamos llegar lo más limpio posible a los cultivos estivales en caso que no tengamos algún cultivo de invierno. En esta oportunidad lo presentamos a Eduardo Cortés, ingeniero agrónomo y quien tiene amplia y una gran experiencia en lo que es el manejo de malezas, así que le vamos a dar paso a él a que inicie la capacitación y nos cuente principalmente, yo creo que son experiencias donde podemos intercambiar con él. Y por otro lado, al finalizar la exposición de Eduardo, le dejamos que vayan anotando en el chat las consultas que tengan para luego poder hacer un intercambio. Y en el medio, cuando finalice Eduardo, vamos a dar alguna recomendación y mostrar algo de opciones que tenemos de Atanor para todo lo que son barbechos de otoño-invierno, ¿no? Así que bueno, Eduardo, lo dejamos todo en tus manos. Bueno, gracias Manuel, y gracias también a Álvaro y a Pablo por la invitación, a Samantha también que se conectó conmigo. Así que bueno, gracias a Tanor por permitirme mostrar algo de lo que hacemos. Digo algo porque estamos justamente con este tema de barbechos largos, así que vamos a ver más que todo las malezas otoño-invernales, que pueden llegar a ser también problemáticas en la primavera y en el verano, ¿no? Sí, dependiendo de cuándo nazcan y si nosotros actuamos o no en consecuencia. Bueno, eh, para empezar, eh, siempre me gusta decir por qué nos juntamos a charlar de malezas. Hay tres temas fundamentales por los que nos juntamos siempre a charlar de malezas y que se repiten, digamos, y que son el aumento en el número y densidad de malezas. Siempre año a año va aumentando esa densidad, no tanto el número, porque hoy ya tenemos muchísimas malezas dentro de un mismo lote. Si uno se pone a ver y a reconocer, puede haber 30, 40 malezas. No quiere decir que todas sean problemáticas, pero sí están. Y lo que por ahí más nos llama la atención y también obviamente nos preocupa es la densidad de estas malezas, cómo se van presentando estas malezas en la densidad, en su densidad, digamos, ¿no? Después, aparejado con esto, empiezan a aparecer o vienen apareciendo muchas malezas con resistencia a distintos herbicidas. Eh, Ahora, esta semana, o sea, fin de semana pasado, tuvimos de la resistencia múltiple en Brassica rapa, en el nabo, eh, a la fluoropiloridona. Después vamos a comentar algo. Y después, por último, el aumento en los costos en el paquete herbicida, que eso lo venimos viendo ya hace algunos años. Y los barbechos o inclusive el cultivo de trigo no escapa de eso también, ¿no? Entonces, eh, vamos a arrancar. En el tema del número y densidad de maleza, fíjense ustedes que si bien han ido creciendo todas las dos principales malezas que nosotros tenemos, siempre son amaranto y conizas. Esas son las dos malezas que siempre están eh,
como principales en nuestro sistema de producción. En este caso, nosotros nos vamos a centrar más en lo que es coniza o lo que es nabos o lo que son parietarias, pero realmente coniza es una maleza que empieza a tomar mucha relevancia a partir de hace unos 5 o 6 años, cuando comienzan a aparecer no solo la resistencia a glifosato, sino que digamos que está en muchas, uno no se sorprende ya, pero sí con la resistencia LS. Y esta resistencia, digamos, obviamente complica ese manejo. ¿Por qué? Porque si nosotros no pensamos que la resistencia nos va quitando herramientas o no le damos la importancia que tiene que tener, empezamos obviamente ese aumento en el número y en la densidad va a ser cada vez mayor. ¿Qué es lo que tiene coniza como algunas otras malezas, como puede ser amaranto, pero en este caso hablamos de coniza, como dijimos, es una alta variabilidad genética? Las malezas que tienen alta variabilidad genética tienen mayor facilidad de poder desarrollar resistencias. Entonces, por eso vemos que Amaranthus, por eso vemos que las Brasicas, por eso vemos que Coniza, son todas, o Lolium, son todas malezas que tienen alta variabilidad genética y tienen una capacidad de desarrollar resistencia muchísimo más alta que otras malezas. Pero también no hay que dejar de ver que muchas veces no tiene que ver con la resistencia, sino que tiene que ver con manejos no tan correctos que hacemos nosotros, como sobredosis, subdosis, aplicaciones con estrés, con malezas viejas, o sea, pasadas de tamaño, con deficiencia en las aplicaciones. Digo deficiencias no porque no se coloque el producto que se tiene que colocar o la mezcla de los productos, sino porque se aplique con viento, con malas condiciones. Bueno, eso que generalmente sabemos todo. Nos vamos a centrar, como le decía, en rama negra, un poquito para ver por qué. Porque esta yo creo que es la maleza principal que nosotros tenemos en los barbechos otoños e invernales, y no solo en los barbechos, sino cuando ingresamos a trigo. ¿Y qué es lo que venimos viendo nosotros últimamente? Venimos viendo que más allá de la resistencia a glifosato, que si ustedes se fijan en el gráfico de Apresid, digamos, es prácticamente en todos los departamentos y todos los partidos o localidades o donde se haya relevado, digamos, hay resistencia a glifosato, eso ya está prácticamente determinada. Puede haber variaciones en la sensibilidad, pero la resistencia está marcada. Pero a mí lo que más me interesa es la resistencia a los herbicidas ALS, que son imidazolinona, sulfonilurea, triazolpirimidinas, o mezclas de sulfonilurea. Y eso es donde nosotros ahí estamos viendo que muchas poblaciones van teniendo cada vez menor susceptibilidad a estos herbicidas, a los herbicidas de este grupo. Y ustedes me dirán, bueno, total, ¿cuál es el problema? Los cambiamos. Sí, el tema es que si vamos a trigo, principalmente, a barbechos tenemos otras opciones, pero si vamos a trigo, prácticamente el 100%, quizás en provincia de Buenos Aires se está utilizando más triacina, pero prácticamente el 100% de lo que nosotros hacemos en trigo, más que todo, son sulfonilureas. Entonces, si nosotros cada vez más tenemos problemas de sulfonilureas en distintas poblaciones o distintos lugares, y encima seguimos haciendo sulfonilureas, digamos, es de esperar que el crecimiento de las poblaciones con menor sensibilidad sea cada vez más frecuente. ¿Y por qué digo que también nos preocupa? Porque si nosotros vamos a las opciones de residuales que no tienen que ver con ALS, tenemos terbutilacina, flumioxacina y piroxasulfone como productos que podemos utilizar en trigo. No digo trigo porque seguramente este año se haga igual o más trigo que el año pasado con las condiciones que hay. Piroxasulfone no lo podemos contar porque no tiene
prácticamente ningún control sobre rama negra. Flumioxacin es un producto que funciona excelentemente bien para otras malezas, pero para rama negra no es el mejor producto. Entonces, ¿lo podemos utilizar? Sí, nos va a funcionar relativamente bien, pero no es el mejor producto. Entonces nos queda solamente la terbutilacina como producto que se puede utilizar en trigo. Por eso digo, yo me voy obviamente a los barbechos largos, sí puedo utilizar atracina, sí puedo utilizar, o sea, otras triacinas, puedo utilizar mezclas, obviamente, pero más allá de eso, también vemos con preocupación, por eso digo que se van sumando algunas cosas que vamos viendo día a día o año a año en realidad, y esto es un poco lo que venimos viendo hace 2 o 3 años a esta parte, que es una pérdida de sensibilidad a los herbicidas hormonales, más que todo a 2,4-D. Y esto está dado particularmente en Coniza sumatrensis. Conisas hay varias conisas. No vamos a entrar a detallar, digamos, todas las conisas para no hacerlo tan grande, digamos, y tan extenso, pero para que ustedes tengan en cuenta de las conisas que hay, bonaerensis, sumatrensis. Coniza sumatrensis es hoy por hoy la que tiene menor sensibilidad a los hormonales y a glifosato también, obviamente, ¿no? Entonces nosotros estamos viendo poblaciones o biotipos que están teniendo esta problemática, con lo cual, por eso siempre nosotros tratamos de que los barbechos se hagan anticipadamente. Muchas veces eso nos obliga a hacer 2 aplicaciones, eh, pero lo que nosotros vemos es que después muchas veces esas 2 aplicaciones terminan siendo mucho más productivas que una sola aplicación. Primero porque un poquito más tarde nos obliga a hacer una segunda aplicación. Y lo otro es que siempre tenemos o estamos controlando estas malezas que tienen menos sensibilidad de una mejor manera. Entonces, si bien nosotros decimos que no todo tiene que ver con la resistencia, sí lo que venimos viendo es que particularmente en rama negra, y después le podemos sumar petunia, y después le podemos sumar eh, brasicas, y después le podemos sumar parietaria, sí estamos viendo que hay baja sensibilidad a diferentes herbicidas utilizados. Entonces ya no podemos ir más con la clásica receta del glifo y 2,4-D, eh, porque estamos viendo en muchos ensayos que venimos haciendo a campo y en laboratorio, estamos viendo esa baja sensibilidad. Otra de las malezas es lo que le comentaba anteriormente, que ahora, la semana pasada, apareció la resistencia a fluorocloridona, son los nabos, digamos. Nosotros generalmente en nuestra zona tenemos o Brassica rapa, que es el nabo, o Irfeldia, ¿no? Que quizás tenemos más Irfeldia que nabo. Y es una maleza que si no presenta ningún tipo de problemática, como está sencilla, digamos, y que se puede controlar fácilmente. Pero empezamos a ver en algunos casos y en algunos lotes puntuales, empezamos a ver algunas problemáticas hormonales, a glifo, y todavía hoy no tanto a los herbicidas ALS como sí está mucho más marcado en provincia de Buenos Aires, pero sí ya vemos algunas cuestiones. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, por eso nombro a estas dos como principales. ¿Y por qué nombro también estas dos como principales? Porque ahí viene el tercer punto, que es el aumento en los costos del paquete de herbicida. Y ustedes saben que hoy en día los números en la agricultura están cada vez más acotados, cada vez más finos. Y nosotros venimos teniendo, y esto es una evolución de costo de herbicida en trigo que hicimos en el CREA, en las petacas, en la cual participo como asesor de un par de productores, hemos venido viendo que ese aumento se fue dando
desde 12, 13 dólares o 11,5 a 12 dólares a prácticamente 22, 23, 20, 30 dólares, digamos, si uno toma, dependiendo los años que tome. ¿Y eso a qué es debido? A dos o tres cosas. Primero, es debido muchas veces a que en algunos lugares el cambio de rotación o la intensificación de esa rotación hace que muchos trigos vayan sobre maíces, ¿no? Cosechados de primera. Entonces eso obliga a hacer dos aplicaciones. La segunda tiene que ver, obviamente, con la aparición de maleza con resistencia o el aumento en la densidad de esas malezas. Y la tercera tiene que ver con el aumento en los costos, que muchas veces no es el principal, dependiendo de los años, obviamente, pero no es el principal factor, pero es un factor que también agrega ese aumento en el costo. Entonces, si yo sé que prácticamente de 10 años a esta parte casi que se me triplicó el aumento de costos, tengo, en herbicidas obviamente, tengo que tratar de ser lo más eficiente posible para que obviamente esos costos no sigan aumentando, ¿no? Entonces, como primera medida, cuando tenemos una problemática maleza o vamos a manejar maleza, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta y lo fundamental es que tenemos que hacer un buen monitoreo. ¿Por qué? Porque ese monitoreo nosotros, el monitoreo es el primer factor fundamental para manejar maleza. Si yo no conozco las malezas con las que trabajo o con las que mi lote, me voy a encontrar en mi lote, va a ser muy difícil que yo obviamente maneje maleza. Parece una estupidez lo que estoy diciendo, pero es una realidad que muchas veces uno ve cuando por ahí va a hacer recorridas eh, y entonces te dicen, apliqué esto, esto y esto, y vos ves malezas que para lo que se aplicó no es lo más efectivo. Entonces vos decís, pero no monitoreaste, no recorriste, si sabés que esta maleza con este producto no va a funcionar. Y bueno, a lo mejor después se va a helar o qué sé yo. Bueno, sí, está bien, puede ser, pero no es más efectivo que nosotros podemos hacer. Por eso el reconocimiento de las malezas es fundamental. Y acá pongo, usted me va a decir cómo vamos a hablar de otoño invernal y me pone maleza primavera estivales. Porque aprovecho en realidad, y tenemos que aprovechar ahora que estamos cosechando y que en los lotes que no se han hecho, o inclusive en los lotes que se han hecho, total, los esqueletos todavía quedan, en reconocer las malezas primavero-estivales que tenemos y que seguramente las vamos a reconocer mucho más fácil que cuando son chiquitas porque están en estados reproductivos, digamos, ¿no? Entonces, está bueno por eso lo pongo como este punto, digamos, aunque no tenga nada que ver con las otoño-invernales, pero está bueno para saber qué maleza nosotros vamos a tener en la campaña primavera-estival. Entonces ahí anotaremos si yo tengo equinocloa, si tengo leucines, si tengo cloris, si tengo leptocloa, si tengo braquiaria, si tengo eragrostis, dependiendo de las que tenga, si son perennes, si son anuales. Bueno, eso está bueno ya tenerlo desde ahora para que cuando yo registre el lote 1 y vaya ya a la primavera, seguramente cuando empiecen las heladas, y yo haya aplicado, obviamente no van a quedar ninguna maleza, yo voy a ver el lote limpio y después no me voy a acordar esto, lo tenía en la cabecera nomás o tenía bastante densidad. Entonces, bueno, está bueno para ya esto ir teniéndolo anotado y después actuar en consecuencia. Y después, obviamente, ese monitoreo, ese reconocimiento sirve ahora para hacer los barbechos. ¿Por qué? Fíjense ustedes que esta es una foto que yo saqué de un mismo lote. Parece que me estaba esperando esta foto porque acá tenemos tres malezas distintas, que son las tres malezas que hoy más uno ve en los lotes, que es petunia, gamochaete y coniza. ¿Y por qué digo que está bueno identificar esto? Si bien, obviamente, uno cuando va a hacer un barbecho, ¿qué es lo que hace? Va a apuntar a la maleza que mayor problemática a uno le pueda traer o a la que
tiene a los herbicidas. Porque Camochaeta es una maleza sensible, quizás se torne un poquito tolerante cuando ya está bastante pasada de tamaño, pero si no es una maleza generalmente sensible a todos los herbicidas. Petunia es una maleza tolerante y esa tolerancia puede ser desde media a altísima dependiendo del tamaño. Entonces, atento porque si bien es una maleza tolerante o no está determinada como resistente, es una maleza que nos puede traer muchísimos problemas si pasa el estado de roseta. Y después obviamente tenemos a Conisa, que también en ese estado que nosotros la estamos viendo, es una maleza que se puede controlar fácilmente, pero después cuando empieza a crecer, ya entra a ser problemática. Y otro, bueno, obviamente todas estas cuestiones que tienen que ver con el banco de semillas, que no es que tampoco es caprichoso. ¿Por qué digo que tampoco es caprichoso? Porque muchas veces en las malezas otoños e invernales, y acá no puse el Lolium, pero también podemos sumar al Lolium si ustedes quieren, generalmente en la zona, generalmente en nuestra zona, San Francisco y alrededores, le diría alrededores, estoy hablando de 200 kilómetros alrededor por lo menos, estas malezas tienen una corte principal. Una corte principal. Pueden tener una segunda corte, generalmente la pueden tener un poquito más hacia junio, quizás ya en julio no, y a lo mejor pueden llegar a tener algo en la primavera. Pero la corte fundamental de todas estas malezas otoño-invernal está dada ahora. Entonces, si nosotros bajamos con el manejo, con herbicidas o si hacemos cultivo de cobertura o lo que sea, bajamos fuertemente la cantidad de nacimientos ahora, es poco probable que vayamos a tener problemáticas más adelante. Entonces, por eso yo siempre digo que más allá de todo lo que nosotros conozcamos, hay que generar esa cobertura en los lotes, generar mucha cobertura en los lotes. ¿Por qué? Porque no solamente nosotros lo podemos controlar con herbicidas, sino también que generando esa cobertura, vamos a generar, o sumando cobertura, vamos a generar muchas veces con el trigo, con un cultivo mucha competencia. Y esa competencia, en muchos casos, ya lo tenemos bastante claro, en el caso de Comelina, en el caso de Gonfrena, en el caso de Borreria, muchas veces esa cobertura hace que estas malezas no se desarrollen como si no la tuvieran, o inclusive ni aparezcan. Y tiene que ver muchas veces con el efecto que estas coberturas hacen sobre la luz y la temperatura. Las malezas de semilla pequeña son muy sensibles al agregado de cobertura y a la generación de una capa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le quitamos luz y le quitamos temperatura, son dos de los puntos fundamentales, la alternancia de temperatura también, pero son dos de los puntos fundamentales donde estas malezas se agarran como para poder nacer y obviamente colonizar el lote. Entonces, si yo tengo buena cobertura, ya sea por un buen rastrojo con trigo que haga, o ya sea por un cultivo de cobertura, no voy a dejar entrar luz y voy a bajar la temperatura. Sí o sí voy a bajar la temperatura. Y voy a bajar y voy a aumentar esa alternancia de temperaturas inclusive entre la máxima y voy a bajar, perdón, y voy entre la máxima y la mínima. Entonces eso va a hacer que las malezas nazcan más tardíamente o inclusive no nazcan. Por lo menos, obviamente, durante un periodo de tiempo. Después la maleza siempre, como tiene cortes o camadas, como estamos viendo, siempre la maleza termina naciendo. Pero bueno, la rotación y la generación de cobertura es un punto fundamental también para que nosotros bajemos muchísimo esa densidad de la que nosotros, de la que hablamos anteriormente. ¿Cuál es la situación de los lotes hoy en día en los barbechos? Hay situaciones, digamos, nosotros podemos tener, yo le voy a presentar las situaciones que nosotros generalmente vemos
y ahí podemos armar distintas estrategias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos tener las situaciones de salida de muchos, muchos lotes con Alepo. Ustedes saben que Alepo también es otra de las malezas que está creciendo a pasos agigantados. Siempre ustedes cuando me escuchen van a ver que yo hablo mucho de Alepo porque es una maleza que viene creciendo lento, por decir de una manera. Digamos, si bien uno dice, bueno, yo tengo un montón de problemas, sí, obviamente, pero su crecimiento no es exponencial como puede ser Ramanero, como puede ser Amaranthus. Va creciendo lento, pero siempre sostenido, y siempre sostenido. Y si nosotros no trabajamos sobre esta maleza, siempre vamos a ver cada vez más lotes. Acá en San Francisco, no tanto en San Francisco, pero sí en algunas zonas acá alrededor, vemos lotes realmente con mucha cantidad de Alepo. Obviamente el Alepo es más problemático en su crecimiento secundario, que es el que se produce a través de los rizomas, que en la generación de semillas, digamos, ¿no? Pero por eso nosotros hoy todavía lo pongo a esto, si hubiéramos hecho la charla de acá a lo mejor 15, 20 días, no lo pondría, pero hoy todavía podemos tener la posibilidad de intervenir con alguna estrategia herbicida sobre Alepo, y que es la aplicación de imidazolinonas. Generalmente nosotros usamos, porque de todo lo que hemos probado, nos ha funcionado bien y es lo más sencillo, y es hoy en día lo más fácil de encontrar dentro de un costo-beneficio, obviamente, ¿no? A ver, ¿qué tengo que saber yo? Que si yo utilizo una imidazolinona y va a trigo, obviamente voy a tener que hacer un trigo CL. Si va a barbecho soja, lo voy a poder hacer, ningún problema. Si va maíz de primera, voy a tener que hacer un maíz con tolerancia también a imidazolinona. Si va un maíz tardío, quizás no me preocupe. Si va un sorgo, va a ser dependiendo de la fecha, pero bueno, pero siempre es mejor si es un sorgo airo. Entonces yo tengo que ver, si voy a determinar que voy a hacer esta aplicación, yo tengo que ver qué es lo que, a qué va a qué va mi lote, y en función de eso trabajar sobre esta maleza. ¿Qué puedo hacer si, no, si va a trigo o si va a maíz de primera? Puedo hacer cletodin o puedo hacer aloxifob. Perfecto, lo puedo hacer. El control va a ser igual, y el control va a ser igual sobre la parte, sobre la biomasa aérea. Ahora, no va a ser igual sobre la biomasa subterránea o los rizomas. ¿Por qué? Porque los únicos productos que funcionan bien sobre los rizomas son las imidazolinonas. Y más que todo ahora que el sorgo de Alepo u otras malezas con crecimiento secundario, digamos, perennes, están enviando los asimilados hacia sus órganos de reserva. Entonces, por ahí, si tenemos la oportunidad, podemos hacer algo. Inclusive esto lo hemos visto ya, que lo venimos trabajando también sobre Confrena y sobre Comelina, que también ahora justamente tenemos que hacer ensayos sobre Comelina. Entonces, podemos aprovechar digamos, a trabajar sobre estas malezas en función de, bueno, obviamente, de lo que vaya nuestro lote, ¿no? Pero yo, digamos, les puedo asegurar que si nosotros estas dos malezas, en este caso porque puse estas dos, ¿no? Tanto Alepo, la queremos manejar en primavera-verano, digamos, son manejos que son coyunturales, que son momentáneos, que nos van a permitir quizás sembrar y que el cultivo más o menos se desarrolle, pero distan mucho de realizar un manejo correcto de estas malezas. Otra situación actual de los lotes que nosotros podemos ver es esta, a la izquierda, un lote que sale prácticamente limpio, digamos, con algo de maleza obviamente, pero bastante limpio. Entonces eso será una particularidad mucho más fácil. La otra es sobre maíces que salen más o menos sucios, decimos. No
no es que salgan sucios porque no hicimos nada, sino obviamente salen sucios porque los maíces ya perdieron la capacidad de competir con las malezas y hemos tenido muchísima cantidad de lluvia, entonces, bueno, obviamente van a salir sucios. Y otros son estos que salen mucho más sucios todavía, que bueno, que eso es dependiente muchas veces de cómo esté el lote, digamos. Pero generalmente, ¿qué es lo que pasa en esta foto a la derecha? Digamos, es que son, más que todo son... Y las gramíneas, cuando van terminando la temporada, o sea, cuando están en estado reproductivo y ya van terminando la temporada, son relativamente muy fáciles de controlar. No digamos, si yo estas gramíneas las tomaría en octubre, noviembre, y quizás sería bastante difícil de controlarlas, pero hoy en día son mucho más sencillos. Entonces, estas son quizás 3 fotos de las que yo me puedo encontrar hoy en día que no son tan complicadas. Sí, obviamente, la foto del centro y la foto de la derecha me va a obligar a hacer 2 aplicaciones. Por eso es importante que yo estas aplicaciones las haga digamos, con el tiempo mayor posible. De hecho, digamos, estos lotes son lotes que yo sigo y son lotes que ya se han hecho, obviamente. ¿Por qué? Porque muchas veces puede ser o que estos lotes vayan a trigo o que estos lotes vayan a soja de primera, digamos, pero si yo los dejo pasar estos lotes, seguramente después se me van a helar muchas de esas gramíneas, pero seguramente empieza a tener muchos nacimientos abajo de esas gramíneas, particularmente de rama negra y de otras malezas otoño-invernales, y después no tenga buena llegada. Entonces, esto me va a obligar un poco a hacer estos controles. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver si utilizamos solo herbicida de contacto, si utilizamos herbicidas solo sistémicos, si utilizamos una mezcla de ambos, si utilizamos un doble golpe o 2 aplicaciones, porque puede ser que no sea un doble golpe tal cual, sino que sean 2 aplicaciones, cuando se separa demasiado el tiempo entre una aplicación y otra. Pero bueno, generalmente para estos lotes no es tan difícil. Nosotros lo que generalmente hacemos acá es glifosato, 2,4-D, en general escletodín, puede ser aloxifop, pero en general escletodín por la mezcla, digamos, y porque participa un hormonal. Y después, quizás 15, 20 días después, hacemos una aplicación de paraquat con el residual que nosotros elijamos. Y ahí es donde surge que muchas veces preguntan, ¿mezclo o no mezclo el graminicida con los hormonales? Y es un poco lo que yo le comentaba anteriormente. Yo lo mezclo quizás sin tanto problema, no me pongo a pensar tanto en si lo mezclo, si no lo mezclo, ¿por qué? Porque justamente son malezas que están terminando su ciclo. Entonces, como están terminando, los controles generalmente son buenos. Generalmente todos los controles son buenos. No tengo ningún problema o no estamos teniendo ningún problema con estas gramíneas. Principalmente estoy hablando de gramíneas anuales, ¿no? Quizás si son gramíneas perennes, sí yo puedo tener algunos problemas, pero quizás también los tendría si haría el graminicida solo, digamos, ¿no? Por la gran cantidad de biomasa que genera. Y otra cosa más complicada quizás son estos lotes. ¿Y por qué quizás son estos lotes? Porque acá tenemos malezas que son mucho más difíciles de controlar y que tienen una densidad tal que también nos van a obligar a hacer 2 aplicaciones. Entonces, muchas veces cuando se presentan estos lotes es donde nosotros empezamos a ver el gráfico ese que habíamos pasado, cómo aumentaron los costos. Y imagínense que si yo quiero acá poner un residual, el residual que ustedes quieran utilizar para un barbecho, vamos a utilizar atracina, podemos utilizar mesulfurón, bueno, cualquiera de ellos dos, la mezcla de ambos. Entonces, fíjense, quizás a lo mejor en la foto de donde está escobadura, quizás pueda tener algún ingreso mayor de los residuales, pero en línea Baulesia, prácticamente el ingreso va a ser mínimo. Entonces, acá yo puedo tener o diseñar 2 estrategias.
Primero, según la maleza. Escoba dura no es una maleza que se controle fácilmente con glifoid 2,4-D. Ya voy a tener que sumar dicamba o voy a tener que sumar algún PPO, más el residual si lo quiero hacer. Y Comelina y Boulesia, si bien Boulesia es una maleza que es relativamente sencilla, que se puede, sencilla digo porque no tiene una tolerancia altísima, sí genera una cobertura importante que hace que esta maleza sea complicada. Y Comelina, obviamente, que es una maleza que se va a terminar helando, pero si yo no aprovecho también a poder controlar esta maleza en este estadio antes que se hele, seguramente voy a tener rebrotes mucho más anticipados allá en primavera, digamos, ¿no? Entonces, eh, tengo que tratar de ver qué es lo que yo hago acá. Particularmente, yo lo que hago para escoba dura, en este caso particularmente, yo acá voy a 2 aplicaciones, sí o sí. Voy a tratar de hacer, digamos, hacer hincapié acá en escoba dura, por ejemplo, con la mezcla de glifosato 2,4-D dicamba. ¿Por qué? Porque es una maleza semileñosa y es una maleza que si nosotros no le ponemos una mezcla de hormonales, no se controla fácilmente. Puedo hacer piclorán, por ejemplo, puedo hacer piclorán. Quizás me vaya mejor, quizás me vaya mejor. Ahora bien, ese piclorán hay que ver a qué va, cómo viene el año, porque después puedo llegar a tener problemas con el piclorán allá en la soja, digamos, si hago soja. Si hago maíz, si hago sorgo, ningún problema. Pero si hago soja, atento con eso. Entonces, muchas veces, quizás si yo lo quiero cubrir con una sola aplicación, también estoy arriesgando a que pueda llegar a tener algo de fito allá en el cultivo siguiente. Entonces, yo prefiero hacer 2 aplicaciones. Y obviamente en el caso de la derecha también voy a tener que hacer 2 aplicaciones. No va a haber forma de no hacer 2 aplicaciones. Entonces, bueno, es sencillo, quizás hago 2 aplicaciones. Bueno, Eduardo, listo. Programamos las 2 aplicaciones y todo. Sí, está bien, programamos las 2 aplicaciones. Si va para barbecho, esto no sería mucho problema. Si va barbecho a soja, maíz o lo que sea, no sería mucho problema, porque yo tengo tiempo. Ahora, si estos lotes, y ahí sí van a trigo, es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque ustedes saben que los controles de las malezas otoño-invernal y más ahora, de esta semana y la semana que viene, cuando empiezan a bajar las temperaturas, no son lo mismo que en primavera. O sea, los controles son mucho más lentos. Entonces, si decido que mi lote, que este lote que yo estoy viendo en la foto, cualquiera de ellos, vaya a trigo, y voy a tener que pegar un gran golpe en la primera aplicación, porque voy a sembrar el trigo, les aseguro, porque nosotros estamos en la zona, estamos a 10 días de arrancar la siembra de trigo, le voy a sembrar el trigo con malezas verdes, que quizá obviamente estén aplicadas y ya estén afectadas, pero después cuando pase la sembradora y yo tenga que aplicarlas encima con el residual, digamos, se me va a complicar quizás poder terminar de controlar esas malezas que me van a quedar tapadas y sucias. Entonces, eh, fíjense ustedes que muchas veces esto puede ocasionarnos muchos problemas en el control de esta maleza, que ya les digo, en un poco más sencilla, digamos, ¿no? Y el otro caso es parietaria, que también es otra maleza que si bien yo puedo hacer algunas aplicaciones que generalmente funcionan bien, también es una maleza que es bastante lenta para su control. ¿Y qué es lo que pasa? Que es una maleza que hemos estado viendo en los últimos 2 o 3 años, dependiendo de las condiciones de heladas, es una maleza que permanece verde por abajo de los rastrojos, no se llega a helar. Y entonces donde yo tengo gran cantidad de malezas, gran cantidad parietaria y siembro trigo, por ejemplo, eh, muchas veces hemos visto que ese trigo o esa parietaria acompaña el crecimiento del trigo. Si a lo mejor después tengo sucesivas eh, heladas, y bueno, seguramente baje muchísimo esa cantidad de parietaria, pero bueno, pero no me puedo arriesgar a tener muchísimas heladas, digamos, no, yo no lo sé eso, entonces tengo que actuar en consecuencia. Fíjense que esto está aplicado hace 10 días, esta es una foto que tomé el viernes,
tenía 10 días de aplicado, hoy tiene más obviamente, ya se está viendo afectado, pero tampoco tiene un efecto bastante acelerado, digamos. Si bien este lote se va a sembrar trigo y este lote seguramente vaya, como decimos, dentro de 10 días ya va a tener más de 20 días. Entonces, seguramente esa parietaria prácticamente no quede. ¿Qué es lo que puedo hacer para parietaria? Dependiendo de lo que vaya. Le digo si va trigo por una cuestión de qué es lo que llama. Si va trigo, puedo hacer un glifo dicamba y mesulfurón, media dosis de mesulfurón. A mí generalmente me gusta más el dicamba que el 2,4-D para esta maleza. Tiene un leve efecto mejor sobre la paritaria que el 2,4-D. ¿Puedo utilizar 2,4-D? Sí, puedo utilizar 2,4-D. Pero quizás el dicamba tiene un mejor efecto sobre esta maleza. ¿Qué le puedo sumar a esto para quizás tener algún efecto de mayor control? Obviamente puedo sumar butilacina, que está registrado para trigo. Puedo sumar flumioxacin también, que le da un efecto quemante bastante importante y me aporta. Quizás si sumo algún otro PPO, el aporte no sea tan bueno. Entonces, por ahí a lo mejor, generalmente nosotros si sumamos para esto, sumamos flumioxacin. Y bueno, y hasta ahí lo que puede estar registrado, digamos, para lo que es trigo. Para lo que es barbecho, sí, obviamente ya está mucho más claro eso. A lo que le mencioné anteriormente, le sumo atracina, digamos, y los problemas se solucionan mucho más fácil. Pero le puedo asegurar que también con esta densidad que nosotros tenemos, vamos a tener que hacer 2 aplicaciones. ¿Qué es lo que generalmente yo hago? Para no tener que hacer esas 2 aplicaciones y no tener que siempre hacer 2 aplicaciones, generalmente yo pongo una dosis media, no pongo la dosis completa, pongo una dosis media de atracina, quizás a lo mejor la acompaño con alguna dosis media de mesulfurón, y lo registro y lo voy siguiendo al lote. Muchas veces pasa que lo poco que se pudo incorporar, como generalmente nosotros los inviernos nuestros tienden a ser secos, obviamente, quizás después no termina no naciendo una maleza y no me obliga a hacer esas 2 aplicaciones que yo tenía pensado, ¿no? Pero eso, bueno, esas son decisiones que uno tiene que ir tomándola con el productor para decirle, mira, no vamos a hacer 2 aplicaciones acá por las dudas, para obviamente no acrecentar el gasto, pero lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir monitoreando y si vemos que entre la aplicación que hicimos y las heladas y que ya no llueve más, no vamos a tener nacimiento, perfecto, lo dejamos así. Tengan en cuenta que este año es húmedo o arranca húmedo. Nosotros hemos tenido la semana pasada entre 30 y 40 milímetros, los lotes están con bastante humedad y se anuncian algunas lluvias ahora para este transcurso de la semana, o sea que condiciones vamos a tener. Y todavía las temperaturas obviamente no son muy bajas. Entonces, más allá de lo que vimos, cuando uno realiza los post emergentes para controlar los barbechos, tiene que definir las estrategias por tamaño y densidad de las malezas. Y ahí es donde yo empiezo a ver lo que hablábamos anteriormente. Aplico glifosato y hormonales, yo creo que es de base, de cajón, ya ni tengo que preguntar si hago glifosato y hormonales. Y ahí cuestiones, si hago ALS, si a ese glifosato y hormonal le puedo sumar un herbicida de acción total como glufosinato, si a ese glifosato y a ese hormonal le sumo un PPO, si solamente voy con una ALS y una triacina a ese glifosato y hormonal, sumatoria, digamos, bueno, eso, o si hago un doble golpe, o si tengo malezas en tamaño pequeño y hago un paraquat con una triacina, o con una sulfonilurea. Bueno, todo eso lo voy a decidir en función del tamaño y la densidad de maleza. Nosotros utilizamos mucho paraquat para los barbechos, pero en el caso de rama negra y en el caso de petunia, el paraquat cuando está ya pasada de las 4 o 5 hojas no tiene muy buen efecto. Entonces,
Yo, digamos, por ahí cuando vamos y recorremos los lotes y vemos que rama negra o petunia, que están más presentes, tienen un tamaño un poquito superior al que vimos en la foto primera del reconocimiento del monitoreo, descarto el paraquat porque sé que no voy a tener un control 100%. Y más que todo lo descarto si obviamente la densidad de maleza es importante. Bueno, algunos tratamientos postemergentes como para comentarle lo que yo le decía recién. Tenemos un testigo acá para rama negra. Fíjense glifosato y 2,4-D y ahí es donde yo le voy recordando lo que le decía, la pérdida de sensibilidad. Usted no sé si por ahí no se aprecia del todo en la foto, pero este es un ensayo que hicimos en la zona de Castelar, acá 35 kilómetros al sur de San Francisco. La rama negra estaba muy chiquita, tenía una densidad un poquito alta, pero estaba chiquita y nos han quedado muchas plantitas con glifo 2,4-D. Ya cuando le sumamos dicamba, ya prácticamente no ha quedado ninguna, el control fue encima del 90% y si obviamente hacemos un PPO, también los controles son prácticamente del 100%. Esto es obviamente si nosotros trabajamos con maleza pequeña, ¿no? Si vamos a algunas alternativas de crucífera, ¿y por qué pongo estas? Acuérdense que yo hablé como dos principales malezas que puedo llegar a tener problemática estas. Entonces, yo le dije que para rama negra o para petunia, nosotros tenemos que hacer glifosato y 2,4-D como base. Y muchas veces para esa rama negra o esa petunia, si yo aplico una sulfonilurea, estoy tranquilo. Y si yo aplico una atracina, estoy también tranquilo. ¿Qué es lo que pasa? Si a mí se me suma crucíferas, y si esas crucíferas presentan alguna pérdida de sensibilidad, algunos activos, o tienen un tamaño un poquito superior al indicado para aplicarla, con la sulfonilurea no voy a tener los resultados que puedo sí tener con ramanero o con petunia en estados más pequeños. Entonces, atento con esto, porque obviamente, a estas dos malezas, a esta maleza acá, le voy a tener que sumar algunos otros activos. Como le digo, si yo le sumo las triacinas, que tienen un efecto de mayor quemado, no tanto atracina o terbutilacina, sí más metribuzin y prometrina, que es lo que pasa, es que yo no voy a utilizar ni prometrina ni metribuzin en un barbecho largo, digamos, sí voy a utilizar o atracina o terbutilacina. Pero atracina y terbutilacina también funcionan bien. Si son un poquito más dependientes de ese tamaño para funcionar correctamente. Si le sumo biciclopirone a esta triacina que yo utilice, también funciona bien. Y si le sumo fluorocloridona al también funcionan bien. Igualmente, estos dos productos tienen una dependencia de tamaño, digamos, pero funcionan bien. Diflufenicán quizás por ahí lo saque de las aplicaciones de ahora. ¿Por qué? Porque puedo llegar a utilizarlo, o generalmente nosotros lo utilizamos en los barbechos primavero-estivales, en los primeros barbechos, en los barbechos intermedios, o sea que yo lo descarto a diflufenicán. Entonces me puedo quedar con fluorocloridona. ¿Qué es lo que tiene fluorocloridona? Que obviamente voy a tener que sumarle una triacina o voy a tener que sumarle una sulfonilurea en el caso de que sepa que mi población de rama negra no es resistente al LS. ¿Por qué? Porque fluorocloridona no controla la rama negra. Entonces, sí o sí voy a tener que sumar un activo. Entonces, por eso digo, fíjense ustedes cómo la aparición de estas malezas con pérdida de sensibilidad hacen que nosotros cada vez más tengamos que ponernos a pensar qué es lo que mezclo, cómo lo mezclo, y obviamente y gastar más plata, no hay otra cuestión. ¿Por qué? Porque si no pasa esto, que es en un lote a la par del lote este que yo le mostraba recién la foto, muchas veces
van a terminar de controlarse, ya están, crecen con el trigo, digamos, quedan, digamos, no del todo controladas con el trigo, y bueno, y este trigo prospera y la maleza prospera adentro, digamos, ¿no? Y ese trigo con ese tamaño que tiene esa brasica, no la va a poder, no lo va a poder controlar, no lo va a poder hacer competencia. Quizás sí genere algo menos de semilla, obviamente, pero no le va a reducir mucho la biomasa. Y lo que tiene esta maleza brasica es que si bien las camadas o las cortes son mayores ahora en el otoño, puede llegar a tener varias cortes a lo largo del año, dependiendo de los lugares y las condiciones. Entonces, por eso digo que hay que tenerla también muy en cuenta esta maleza. Esperemos que no sea un problema a futuro en nuestra zona, lo cual lo veo poco probable, pero esperemos que por ahora no lo sea. Y bueno, y alguna otra maleza que le quiero compartir, que por ahí muchas veces me preguntan, parietaria, como decíamos, algunos postemergentes para parietaria. Parietaria es una maleza que generalmente se controla dentro de todo fácilmente con lo que nosotros generalmente hacemos, o sea que no me genera tanta preocupación parietaria si yo no la dejo formar ese pomponcito que nosotros vemos, que a lo mejor de diámetro, bueno, ahí se complica. ¿Por qué? Porque abajo de esa parietaria crecida hay otras parietarias mucho más chicas, e incluso entonces me hacen efecto paraguas, y es una maleza que, si bien no es resistente, tiene en un determinado momento, acrecienta mucho el tema de las ceras, y su problemática es el ingreso del herbicida. Si uno logra que el herbicida ingrese, parietaria es una maleza que se controla fácilmente, pero la problemática de esta maleza es que no deja ingresar bien los activos. Entonces, bueno, obviamente tratar de controlarla de la manera más rápida y más chica posible, y después obviamente se va a helar, pero tampoco tenemos que pensar que porque se va a helar no hacer bien las cuestiones. Y otra de las malezas que también no está siendo problemática por ahora en nuestra zona, si bien se ven algunos lotes con poquito más de carga, eh, pero no como en el sur, allá en Cruz Alta o en Corral de Busto, o Isla Verde, donde nosotros hemos hecho estos ensayos con la gente de más hectáreas, que es cardo. Cardo es una maleza que hoy en día está determinada como resistente a glifo y a hormonales, básicamente a 2,4-D. Dicamba tiene una pérdida de sensibilidad, subiéndole la dosis bastante, cosa de que son dosis que nosotros no utilizamos, se puede llegar a controlar, pero es una maleza que está siendo de difícil control. ¿Y cuál es la problemática de esta maleza? Y ahí es donde nosotros por ahí, por eso la menciono, si bien problemática acá en nuestra zona, es que los mejores controles de esta maleza se logran con piclorán y clorpiralid. Y son dos activos que puedo llegar a tener muchísimos problemas si mi lote va soja. Muchísimos problemas, dependiendo de la fecha de siembra, dependiendo del año, dependiendo de la dosis. Entonces, si yo tengo un problema grande de cardo, ese lote va a tener que ir a sorgo o va a tener que ir a maíz. O si no, voy a tener que hacer mezcla de diversos productos o doble golpe para evitar poner estos dos productos que son los mejores, que funcionen, pero que pueden llegar a tener algún problema en la rotación venidera. Entonces, más allá de esto que vimos, yo quiero dejarle que los aspectos fundamentales, y un poco lo venimos mencionando, son otros. El primer aspecto fundamental es el tamaño. Hemos hecho a campo, muchos ensayos que hemos hecho a campo y muchos ensayos que hemos hecho a laboratorio, cuando nosotros aplicamos pasado un determinado tamaño, los controles siempre tienden a descender. Y ahí es donde le damos muchas veces importancia a la utilización de aditivos que después vamos a ver algo. Pero
tengan en cuenta que la aplicación en tamaño correcto es fundamental para tener el mejor resultado. Inclusive, así yo le mezcle los PPO, porque muchas veces pasa que nos dicen, bueno, no importa, si se pasó de tamaño, aplico un PPO. Y muchas veces, como hay muchas poblaciones de coniza, y también nombro a petunia porque se comporta bastante parecido, si bien es tolerante, cuando yo le sumo un PPO y se me pasó levemente tamaño, tampoco tengo buenos controles. Entonces, por eso digo yo que tengamos en cuenta que manejar el tamaño y manejar la condición de estrés es fundamental para controlar estas malezas. Fíjense ustedes que con estrés o sin estrés, siempre el incremento de dosis fue prácticamente 1,3, 1,4. Y estoy hablando de que este incremento de dosis fue 1,3, 1,4 en la DL50, que es la dosis letal para controlar el 50% de la población o reducir. Si yo a eso lo pongo como un control total, eso es mucho más, digamos, las dosis son mucho más altas de las que necesito. Y fíjense ustedes que si yo aplico una coniza en estado de roseta, con y sin estrés obviamente siempre voy a tener un poquito más o menor sensibilidad, y sin estrés llego determinando la dosis, llego a controlar el 100%. Pero fíjense cuando ya pasó a tallo elongado, si bien esa diferencia entre sin estrés y con estrés se mantiene o se separa levemente, en los ensayos que nosotros hemos hecho en laboratorio, en este caso que ha hecho Nacho y con otro tesista, nunca llegaron a ser del 100%. Entonces, atento con eso, porque no solo el tamaño es importante, sino la condición de estrés. Quizás hoy en día no tenemos esa condición de estrés, porque hoy en día las condiciones son buenas, pero sí puedo tener. Entonces ahí es donde se presenta relevancia el tema de los ayudantes también. O sea, fíjense ustedes que el control con ayudante es una cosa y el control sin ayudante es otra. Está bien, ustedes me pueden llegar a decir, yo nunca lo hago sin ayudantes. Obviamente, tampoco nosotros lo hacemos ni lo recomendamos hacer sin ayudantes, pero se lo pongo para ver el efecto que tienen esos ayudantes sobre el control o la participación en el control. Y es siempre importante que yo logre o trate de lograr el mayor ingreso de los herbicidas que yo utilizo para poder lograr un mayor efecto. Más que todo en estas malezas que son no, de condición de pérdida de sensibilidad más importante. Ahora bien, si mi maleza se pasa un poco de tamaño y me obliga a hacer un doble golpe, ahí es donde yo me empiezo a preguntar, ¿con qué hago el doble golpe? Y bueno, generalmente nosotros esto ya lo tenemos súper estudiado porque todos los años hacemos ensayos de doble golpe, y siempre, particularmente, vemos que la utilización del paraquat o paraquat con diurón o diquat, dependiendo de la dosis, por ahí diquat necesita un poquito más de dosis que paraquat, pero paraquat para hacer el doble golpe es el mejor herbicida de secante o de acción total que nosotros podemos utilizar. Ahora bien, porque yo vea y vea esta imagen y vea este gráfico, también no tengo que tomarme la licencia y hacer todo doble golpe. ¿Por qué? Porque muchas veces, dependiendo de las condiciones, vemos esto también en en los tratamientos con doble golpe. Y después esa maleza, ustedes saben que esa maleza, cuando está rebrotada así, se rustifica muchísimo y el herbicida que nosotros apliquemos sobre esta maleza va a tener muchísimo menos efecto que si nosotros lo hubiéramos aplicado anteriormente. Entonces, por ahí también tener en cuenta esa cuestión. Doble golpe es una estrategia fundamental, pero no por ser, y excelente, pero no por ser excelente, yo tengo que dejar que todo vaya a doble golpe, ¿no?
Bueno, un poco para ir cerrando, entonces, para definir los residuales que yo tengo que hacer, puedo utilizar ALS. De esas ALS puedo utilizar imidazolinona, puedo utilizar triazolpirimidina, como puede ser un dicloazulán, por ejemplo. Puedo utilizar, que generalmente, ya le digo, nosotros no lo utilizamos porque lo ponemos en el barbecho intermedio, pero puede ser que se utilice. Puedo utilizar sulfonilureas en mezcla o solas, como un mesulfurón, o mesulfurón en mezcla, o con otros activos. Puedo utilizar triacinas. Básicamente lo que nosotros hacemos generalmente es atracina. Puede ser terbutilacina también, que funciona muy bien. Puede ser prometrina, puede ser metribuzin, pero era lo que le mencionaba anteriormente. Puedo utilizar HPPD como biciclopirone, generalmente va en mezcla con triacina, y hay que ver la dosis, obviamente. Puedo utilizar PPO, como mencionaba anteriormente, puedo utilizar un flumeoxacin, y puedo utilizar los herbicidas PDS, como fluorocloridona o diflufenicam, que generalmente si utilizamos fluorocloridona, más que todo basado en si nuestro lote tiene brasica, digamos. Si no tiene brasica, prácticamente no. O si, digamos, si no tiene brasica, o si yo sé que los nabos o la hifelia que yo puedo llegar a tener no es resistente a LS, puedo utilizar una LS o puedo utilizar una triacina tranquilamente, digamos, no hay ningún problema en eso. Pero bueno, lo que yo me tengo que empezar a acostumbrar y lo que seguramente vamos a empezar a hacer en el transcurso de estos años venideros es empezar a mezclar. Antes nosotros poníamos una sulfonilurea o poníamos una triacina y se cerraba ahí el tema de los residuales. Hoy en día vamos a tener que empezar a mezclar, porque hoy en día la cantidad de malezas que nosotros tenemos presentes nos van a llevar a eso. Entonces, ahí es donde yo empezaré a ver qué estrategia uso. Si una dosis completa de otro y media dosis de otra, si uso al revés, digamos, sulfonilurea completa y media dosis de triacina. Bueno, eso lo tendré que ir viendo según los lotes que yo tenga y según la estrategia que yo piense, digamos, ¿no? En adelante. Y por sobre todas las cosas, los momentos. Vamos a empezar a hacer, que ya hace un par de años a esta parte lo venimos haciendo, pero vamos a empezar a hacer, si no cambiamos por ahí muchas veces las estrategias y si no sumamos cultivos de cobertura o si no sumamos eh, aplicaciones de los cultivos de cobertura, aplicaciones aéreas, que eso no funciona bastante bien, digamos, para el control de malezas, vamos a utilizar o vamos a tener que intervenir en distintos momentos. Lo que antes yo lo hacía con una sola aplicación, muchas veces hoy ya tengo que hacerlo con dos aplicaciones. Más que todo si intervienen, como yo le digo, malezas que tienen diferentes herbicidas a lo que yo utilizaría, que tienen altas densidades y que yo no puedo trabajarlas en primavera como las trabajo ahora, como le mostré antes, sorgo de Alepo, comelina, borreria, gonfrena. Entonces, de ahí es que todo esto se hace en función de una planificación. Por eso yo le doy muchísimo hincapié a la planificación, le doy muchísima importancia a la planificación y al sentarme y trabajar sobre esto. ¿Por qué? Porque la planificación tiene que estar en función de las malezas, la planificación tiene que estar en función del cultivo, no solamente el cultivo que voy a sembrar, sino el cultivo al que va a ir, si va a ir a soja o si va a trigo soja, o si va a soja, o si va a maíz, o si va a sorgo, o si va a girasol, para saber qué herbicidas voy a tener que utilizar. Dependiendo de la climatología también, digamos, de cómo va a venir ese año, digamos, cómo va a venir el año, si me puedo dar el lujo de dejar que me consuma algo de agua, si sí o sí tengo que guardar todo el agua, y dependiendo obviamente de la economía, porque muchas veces, eh, dependiendo de cómo estén los precios de los cultivos, yo puedo decidir cambiar o no cambiar
en el momento. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que nos pasa? Que a lo mejor el lote va a maíz, ¿no? Está previsto que vaya a maíz y después cambia a soja. Quizás a lo mejor eso es, dentro de todo, es lo más fácil, digamos, ¿no? Pero es distinto si se hace al revés o si se cambia a girasol. Por ejemplo, yo hago a lo mejor una dosis llena de atracina y en vez de ir a soja, cambia a girasol. O hago mesulfurón o hago una mezcla de sulfonilurea y en vez de ir a soja, va a girasol o va a maíz. Entonces, esas cuestiones también yo las tengo que tener en cuenta a la hora de diseñar esa planificación bueno, de mis lotes. Y otra de las cuestiones que lo nombré anteriormente es por esto también. Esa planificación es fundamental porque hoy en día se mezclan muchos productos, todavía se siguen utilizando mucho lo que son sulfonilurea o inclusive otros productos. Esta soja, por ejemplo, está con síntomas de piclorán, que es lo que yo le nombraba anteriormente, hecho en el trigo. O sea, hecho cuando el trigo tenía 3 o 4 hojas. Imagínense ustedes, después acusó el piclorán cuando estaba en B3, B4. Y este sorgo tiene, digamos, sulfonilureas en el lote, digamos, que la fue consumiendo de a poquito y fíjense ustedes cómo ese sorgo empezó a ralearse de a poco. Entonces, también esa rotación de herbicida y esa mezcla de herbicida en función de la planificación que yo haga, no solo tiene que ver con la resistencia y todo un poco lo que hablamos en el manejo de la misma, sino que también puede llegar o es importante para disminuir la fitotoxicidad en el cultivo siguiente. Y para que también bajemos mucho la carga de un mismo producto. Si bien muchas veces cuando yo hago un herbicida LS y lo hago sobre malezas otoño-invernales y quizá a lo mejor hago otro herbicida LS en la primavera estival, digo LS cambiando digamos, de activo, ¿no? Puedo hacer una sulfonilurea y acá una triazol pirimidina en el primavera estival. Son dos ALS, pero distintas. ¿Y por qué digo distintas? Porque en realidad también trabajan sobre distintas malezas. Entonces, quizás yo puedo repetir, entre comillas, esa ALS porque trabajan sobre distintas malezas. Pero lo ideal sería que tratar de no repetirlas. Entonces, muchas veces eso es mucho más fácil repetirlo y hacerlo que también poner a hacerse ese ejercicio de a qué va y a qué cultivo va, que lo voy a tener que seguir más habitualmente, porque por ahí a lo mejor tengo que hacer un herbicida que no tiene la efectividad que tiene el otro. Bueno, todas esas cuestiones las tengo que tener como siempre presente. Entonces, como para ir terminando ya, el punto clave en el manejo de malezas, como vimos, es monitoreo, cuidar el ingreso de semillas. Es fundamental que yo aplique los barbechos tempranamente, incluso por las malezas que vienen de primavera estivales. Hacer manchoneo. Cada vez yo le doy más importancia al manchoneo. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos utilizar productos que no lo haríamos en cobertura total, no solo porque el efecto que pueden tener sobre el herbicida, sobre el cultivo siguiente, perdón, sino porque a lo mejor incrementa mucho los costos. Entonces es fundamental que yo pueda hacer ese manchoneo. Pero lo que pasa es que el manchoneo se tiene que hacer en otra etapa a la que yo hago el barbecho. Y entonces muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros planteamos, che, mira, tenés que manchonear acá, hacer este manchón, la cabecera, ya, no me lo hagas hacer porque me quita tiempo y todo. Bueno, quita tiempo hoy, pero ganás tiempo en los sucesivos años, digamos, ¿no? Porque después va a llegar el momento que vas a tener que hacer en cobertura total, con una menor eficacia y un mayor gasto. Entonces, bueno, eso ténganlo en cuenta que el manchoneo es fundamental. Obviamente ese manchoneo se puede hacer con aplicaciones dirigidas, eh, con drones, con lo que ustedes quieran, espectacular, o puede ser un manchoneo con una máquina común, digamos,
la máquina, digamos, ¿no? Pero bueno, eso cada uno sabrá cómo hacerlo y cómo lo acomoda según su logística y según sus tiempos. Bueno, la rotación de los cultivos, como ya mencionamos, la competencia con el cultivo, o sea, tratar de que el cultivo que yo eh, implante se desarrolle lo mejor posible y compita de la mejor manera con esas malezas. La utilización de herbicidas, más que todo en mezclas. Tengan siempre en cuenta esto, mezclen herbicidas en función de obviamente lo que vimos, a qué va, todo lo que vimos anteriormente, pero no dejen de mezclar herbicidas. Eh, Calidad de aplicación, fundamental, y bueno, y la destrucción de semillas, que obviamente eso se hace con algunos aparatos que hoy por hoy todavía en Argentina no están, y es para algunas determinadas malezas, o sea que quizás para muchas malezas no es tan efectivo. Así que bueno, no hablamos nada de manejo mecánico, que en algunas malezas obviamente se puede llegar a ser. Tenemos algunos trabajos sobre eso, pero bueno, era para no tampoco hacer tan larga la reunión, así que es un poco todo lo que yo tenía para decirle. Te agradezco mucho la atención y bueno, los dejo con los chicos de Atanor y estoy atento a las preguntas que puedan surgir. Así que gracias a todos. Eduardo, bueno, la verdad que súper, súper completo. Hay muchas consultas. Lo voy a dejar a Álvaro que, que vaya filtrando. Creo que la más importante, algunas incluso se fueron respondiendo, ¿no? Te vamos a dar 5 minutos para que puedas tomar un mate y bueno, en base a lo que vamos filtrando con Álvaro, damos lugar a este intercambio y poder responder algunas preguntas. No obstante, voy a tomarle 5 minutos para bueno, compartirles algunas opciones que tenemos desde Atanor, un poco recomendaciones para estos barbechos y alguna herramienta que queremos seguir mostrando. En primer lugar, para que tengan en cuenta gran parte de la paleta de productos que tiene Atanor, además de lo que es glifosato, 2,4-D y atracina. Tenemos, por ejemplo, otros hormonales como es dicamba, MCPA. Contamos con cletodin, con diferentes PPO como sulfentrazone, flumeoxacin, fomesafem, ¿no? Otras triacinas como prometrina, metribuzin, HPPD como mesotrione. O sea, tenemos una amplia paleta de productos que podemos utilizar en barbecho y a lo largo luego de la secuencia de cultivo que tengamos. Eh, Acá voy a presentar un poco una herramienta que espero que ya hayan utilizado y para el que no sabe o no la conoce todavía pueda acceder mediante un enlace que luego voy a poner un código QR para que puedan entrar, que es Atanor Pro, ¿no? Esta herramienta que es a través de WhatsApp y principalmente a la que hacemos foco. Sabemos que es difícil a veces trabajar en el mundo de producto post patente, pero desde Atanor creemos que podemos agregar valor para el productor y para diferentes asesores y largamos el año pasado una herramienta que es el compatibilizador de mezcla, ¿no? Que lo que hace es darnos un informe en base a la problemática del lote que tengamos y a la mezcla que podemos elegir para una aplicación, ¿no? Darnos un informe de cómo se comporta o qué compatibles son esos productos, ¿no? Este estudio principalmente lo realizamos al laboratorio y lo seguimos realizando porque vamos ampliando la base de mezclas que tenemos, ¿no? Lo realizamos, por ejemplo, en el laboratorio LEAF de Rizobacter, ¿no? ¿Qué fue lo que, o en qué se basa este estudio? En evaluar, ¿no? La evolución de la compatibilidad de la mezcla desde el momento que la realizamos hasta 45 minutos después. Esa mezcla la tenemos en reposo y trabajamos con un agua de 100 ppm de dureza, o sea, sin problemas de dureza. Acá la recomendación es cuando vamos a trabajar, y es algo muy probable que ocurre a nivel Argentina, ¿no? Con agua que tienen más dureza, primero hay que corregir el agua, es algo fundamental para luego añadir los productos, ¿no? La dosis que utilizamos de los productos es la máxima, ¿no? Y en algunos casos la mezcla tiene algún colorante que nos permite ver mejor si hay una separación de fase, algún precipitado, ¿no?
Cuando entramos y seleccionamos los productos, el recomendador nos va a asignar el orden de carga correcto de los productos, ¿no? Y nos va a arrojar un resultado de esa mezcla, ¿no? Que puede ser excelente, muy buena, buena o no compatible, ¿no? Y junto a eso vamos a tener una sugerencia. En el caso que dé excelente no vamos a tener ninguna sugerencia, pero por ejemplo en el caso que tengamos un semáforo amarillo y diga que la compatibilidad es buena, esa sugerencia puede ser que se va a corregir con simple agitación porque recuerden que este estudio la mezcla la dejamos en reposo, ¿no? Y acá vamos y ponemos el ejemplo común de un barbecho donde usamos glifosato, un 2,4-D microemulsión, dicamba y que podemos añadir cletodin ya sea para control de raigras o alguna gramínea anual que esté finalizando el ciclo y por ejemplo obtenemos este tipo de resultado, ¿no? Que es excelente, ¿no? Para esta compatibilidad. Yo ahora en el chat les voy a pegar el QR para que puedan entrar los que todavía no conocen la herramienta y la puedan revisar. La verdad que es algo muy, muy completo que lanzamos el año pasado de Atanor. Y sí, los productos que van a poder utilizar son productos que están 100% en la paleta de Atanor, ¿no? Además de estos productos, de lo que es glifosato, 2,4-D y dicamba, lo comentabas vos, se puede añadir en barbechos cletodin, principalmente para controlar gramíneas invernales, y tenemos como raigras, ¿no? O algunas gramíneas estivales que están terminando el ciclo, y también tenemos como recomendación, como estrategia de doble golpe a lo que es glufosinato de amonio, ¿no? Que funciona para latifoliadas y gramínea, sí, tenemos que tener algunas cuestiones y estar atento a algunas cuestiones, como es la buena luminosidad y la temperatura. ¿En qué hacemos referencia a la temperatura? No funciona el glufosinato como paraquat, entonces tenemos que estar atentos a no tener helada cercana a la aplicación de glufosinato porque puede perder eficacia. Bien. En cuanto a estrategia para barbecho y la utilización de residuales, tenemos varias opciones, ¿no? En el caso de triacina, si vamos a soja, tenemos prometrina y metribuzin. También tenemos atracina y metribuzin para lo que es maíz. Principalmente a esto lo recomendamos para lo que son latifoliadas invernales y rama negra, ocucha, ¿no? Malvas. Y podemos adicionar diflufenicán, ¿no? En el caso que tengamos algún inconveniente con todo lo que es nabo. Y también tenemos varios productos de la familia de ALS y acá destaco, por ejemplo, a sulfometurón y mesulfurón, ¿no? Para lo que es soja STS y si tenemos principalmente un problema de raigras y vamos a una soja STS, es una opción muy interesante la de sulfometurón porque puede controlar muy bien a lo que es raigras. Y luego para lo que es preemergentes para el cultivo de trigo, eh, tenemos dos propuestas. La primera es flumioxacin, ¿no? Ideal para lote de media a baja presión de Malesia, y ahí el espectro de control puede ser amplio, parietarias, cardos, rama negra, y también nos brinda una supresión importante en lo que es raigras. Y la adición de diflufenicán a flumoxacin cuando tenemos situaciones ya más complejas con infestación de principalmente lo que son nabos, ¿no? Y luego de emergente ya para el cultivo de trigo, tenemos lo que es 2,4-D etilexil y la utilización de metribuzin en el caso que tengamos que quemar alguna ocucha dentro del cultivo de trigo o también alguna brassicacia. Esta es la paleta completa que tenemos para cada uno de los cultivos, para trigo, para maíz y para soja. Y esta es el QR que tenemos para que puedan acceder a Tanor Pro y probar la herramienta del compatibilizador de mezclas, ¿no? Ahora se lo pego a esta imagen en lo que es el chat. Y también les comento que todas estas capacitaciones quedan grabadas y van a poder acceder de ella a través de YouTube y siguiendo la cuenta de Atanor, ¿no? Excelente, muchas gracias Emanuel, muchas gracias Eduardo.
Muchas gracias a todos por sumarse. Les voy a ir compartiendo lo que son las consultas que nos han llegado al chat. Los invito a dejar si tuvieran alguna consulta más complementaria a estas. Agustín nos consulta en primer término. Crucíferos resistentes a ALS, hormonales y últimamente fluorocloridona. ¿Qué alternativas para control postemergente y residuales tenemos en barbechos químicos como tratamiento tradicional en trigo y cebada? Gracias. Tiene problemas el hombre con crucíferas. Bueno, un poco que lo mencionábamos anteriormente. Yo puedo mezclar un PPO a glifo y 2,4. A ver, porque más allá de la resistencia, como hablamos, o pérdida de sensibilidad que pueda haber a glifo y a 2,4-D, tengo otras malezas, o sea que sí o sí lo voy a tener que utilizar. Entonces, por eso yo lo pongo de base, digamos, ¿no? Ahí, ¿qué trigo puedo utilizar? Yo utilizaría flumioxacin y terbutilacina, puede ser, o flumioxacin y alguna sulfonilurea. Eso es lo que yo utilizaría. ¿Por qué? Porque seguramente voy a tener buen control sobre esa maleza emergida, más que todo con esa utilización del flumioxacin. Y si yo por ahí se me pasó levemente de tamaño, y bueno, ahí voy a tener que agregar otro PPO. Siempre hablando de trigo, ¿no? Entonces agregaré al flumioxacin, agregaré esa flufenacil o agregaré carfentrazone a esa mezcla. Y también agregaré seguramente esa sulfonilurea. Por eso digo yo, tengan en cuenta, muchas veces, si yo puedo trabajar con distintos productos y puedo mezclar distintos productos, puedo darme el lujo, entre comillas, de quizás bajar un poquito las dosis. Si el lote no va a trigo y puedo hacer la mezcla de biciclopirone con atracina, puedo hacer atracina, puedo hacer terbutilacina, puedo hacer la mezcla con sulfonilureas, puedo hacer el flumioxacin con la mezcla con ellos. O sea, tengo muchas más estrategias para hacer. Pero bueno, si es a trigo, yo utilizaría esas. Flumioxacin con una LS, flumioxacin con terbutilacina, terbutilacina con una... y dependiendo del tamaño que tenga esa brasica, al momento de aplicarla, sumo o no un PPO más. Excelente, Eduardo. Te consulto referido a gramíneas también resistentes. Consultan si habría que utilizar una dosis mayor de aloxi en relación a cleto. Entiendo que en antagonismo con hormonales nos consulta Guillermo. Sí, generalmente cletodin tiene menor incompatibilidad con todos los herbicidas que aloxifob. Entonces yo tengo que quizás trabajar con... no hay una comparación, si bien uno tiene una comparación de más o menos de 4-1 cletodina en función de un aloxi al 54, es una comparación que uno hace en función de los ensayos, pero no hay una comparación que uno diga es así. Lo que pasa es que generalmente si uno utiliza 900 o 1 litro de cletodin, vamos a suponer que es una dosis ya llena, quizás no es la dosis llena esa que voy a tener que utilizar de aloxi. Entonces a lo mejor sí voy a tener que utilizar 300, que quizás en una aplicación normal yo no utilice esos 300, digamos, ¿no? Pero sí tengo que quizás subir un poquito más la dosis de aloxi en función de la dosis de cletodin. Pero también es un poco lo que yo le decía anteriormente, dependiendo qué maleza, qué gramínea yo tenga que querer controlar, las gramíneas anuales principalmente, hoy en día están ya terminando su ciclo. Entonces, esa incompatibilidad, si bien va a existir, siempre va a tener menor importancia que si esa misma aplicación fuera en primavera. Si esa misma aplicación es en pleno crecimiento, primavera-verano, sí o sí utilizar cletodin o subir un 20 o un 30% la dosis de aloxi, digamos.
Lo que pasa, Excelente. perdón, lo que pasa, Álvaro, es que Sí, hoy en día ha bajado el cletodin, entonces muchas veces un litro de cletodin, si vos tenés que subir a 350 el aloxi, a lo mejor el cletodin. Antes esa diferencia era mucho mayor y en las dosis que se utilizaba. Entonces siempre convenía antes utilizar aloxi que utilizar cletodin. Eso como primera medida. Y agrego una segunda, que hoy en día la mayoría de las gramíneas que están denunciadas con alguna pérdida de sensibilidad están denunciadas a FOB, particularmente al oxifod. Entonces, por eso también es la tendencia a irse hacia los DIM, hacia cletodin, por esas cuestiones también, ¿no? excelente. Muchas gracias, Eduardo. Por otro lado, Miguel nos consulta. Buen día. ¿Qué dosis de imacetapir para sorgos de Alepos? Ahora, antes de la helada, en lotes de soja de primera. Gracias. Bien, es imazapir, primera aclaración. Imazapir, no imacetapir. El Bien. imacetapir quizás, ¿no? Me voy a tomar un minuto eso para aclararlo. Bien. El imacetapir quizás nosotros lo utilizamos en las aplicaciones primavero-estivales, en el barbecho intermedio, porque dependiendo de la maleza que yo quiera controlar, pero si yo, vamos a suponer, tengo equinocloa como maleza principal, es un herbicida, o tengo digitaria, por ejemplo, es una maleza que funciona bastante bien como residual, y si yo tengo algún alepo que tiene 20, 25 centímetros, puedo, y quiero evitar poner un graminicida, estoy hablando, ¿no? Para no utilizarlo ahí ya tan tempranamente, puedo utilizar imacetapir porque algún control sobre el Alepo me va a hacer, digamos, no va a ser un super control, pero sí me va a ayudar. Cosa que si yo utilizaría un diclosulan, no es la función del diclosulan, obviamente, la función del diclosulan es otra. Entonces por ahí puedo utilizar el imacetapir ahí. En este caso es imazapir. ¿Por qué? Porque el imazapir o el imazapir en mezcla con imazapic, como bien eh, son de los productos que mayor ingreso tienen en la planta. Entonces, al tener el mayor ingreso en la planta, se utilizan estos productos que la dosis de imazapir al 40, bueno, hay muchos imazapir, ¿no? En el mercado con distintas dosis. El imazapir, pues ahí es más o menos el mismo, pero hay distintas concentraciones. Entonces, yo generalmente hablo de 200 al 48, ¿no? Hay al 54, si no me equivoco, hay al 80, bueno, hay distintas, pero más o menos sería una dosis del imazapir, hay al 36, si no me equivoco también, una dosis de 200 al 48. Excelente. Avanzamos entonces. Me consultan por aquí, nos consultan. ¿Qué hacer en rastrojo de maíz con cultivo de centeno de cobertura, hecho con avión, que va a girasol y que tenemos presencia de rama negra? O por lo menos para cubrir esos nacimientos. Entonces estamos hablando de un rastrojo de maíz con centeno. Eh, bueno, estimo que el centeno está nacido, digamos, y Entiendo también que eh, está el nácido. que está nacido. Y no tengo muchas estrategias para utilizar, digamos, puedo utilizar una dosis baja de sulfonilurea. El tema es cuánto me puede llegar a llegar al suelo, digamos, ¿no? Quizás a lo mejor teniendo si tengo rama negra nacida, yo trataría de controlarlas con una mezcla de hormonales o hormonales más sulfonilurea, pero no tanto pensando si ese centeno, yo calculo que si lo voló con avión es un centeno que ya está bastante desarrollado, entonces quizás no llegue mucho al suelo. Entonces, por ahí a lo mejor lo fundamental sería que se controle esa rama negra que está nacida en la medida que se pueda y bueno, y dejar que el centeno compita y le saque recursos a cualquier nacimiento que pueda llegar a aparecer. Mira, nosotros
en la experiencia que hemos tenido con centeno, con avena, en aviones, con avión o el maíz, siempre nos ha quedado algo de rama negra dando vuelta. Y no, digamos, tampoco le prestamos mucha atención, si obviamente si la densidad es baja, porque después esa rama negra no viene, o cuando uno quema el centeno o la avena o lo que sea, es una rama negra que tiene otra condición, no tiene una condición tan rustificada como si hubiera pasado todo el invierno sin ninguna competencia, digamos, ¿no? Entonces, generalmente los controles se logran bien después. Lo que pasa es que si va a girasol, dijiste, si va a girasol, ahí Sí, va a haber que tratar de ver cuándo va ese girasol en función de, porque yo voy a tener que utilizar para controlarla, si todavía me queda, voy a tener que utilizar y voy a tener que utilizar una sulfonilurea, un PPO. Entonces hay que ver qué PPO uso, porque hay algunos que no se pueden utilizar, y en función de eso, bueno, ver cómo programo esa aplicación, digamos, ¿no? excelente. En cuanto a incorporación, nos consulta Jero. En el norte, estoy saliendo de una soja, no tenemos precipitaciones de 15 milímetros para lograr una óptima incorporación en cultivos. ¿Hay algún producto que recomiendes más o menos, imagino, según grado de solubilidad, en cuanto a estabilidad para no perderlo? Todo esto hablando de barbecho químico largo. De vuelta, estabilidad de productos en función de milímetros para incorporarse. Bueno, pero digamos, no entiendo digamos, no sé si tiene que ver con la cantidad de rastrojo. Se menciona los milímetros de lluvia. Menciona que Bueno, no tiene una lámina. digamos, por ahí bueno, no, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces nos pasa que con pequeños rocíos o buena humedad y pequeños rocíos, las incorporaciones terminan siendo, no digo del 100%, pero terminan siendo suficientes como para que no nazcan malezas otoño-invernal. ¿Y por qué lo digo esto? Porque generalmente lo vemos mucho en los ensayos. Muchas veces en los ensayos nosotros aplicamos y después no, obviamente, quizá a lo mejor hay una lloviznita o no llega a haber una lluvia como para incorporar de esa lluvia de 15 o 20 milímetros y sin embargo después ves la diferencia con los testigos, digamos, ¿no? Y los testigos se cargan de maleza, más o menos, dependiendo del año y la maleza que sea, y los tratados eh, no sé si hay algún producto que pueda ser mejor que otro. Yo creo que todos los productos necesitan, sí o sí, para tener una efectiva incorporación, necesitan agua, pero quizás a lo mejor, como nosotros entramos a una etapa más seca, supuestamente, ahora entramos a una etapa más seca, quizás ya bajando la cantidad de carga, como yo les comentaba anteriormente, y logrando un buen control postemergente, con lo poco que ingrese, yo creo que no debería tener ningún problema, digamos. Excelente. Nos consultan por amicarbazol y por el control de nabo. Amicarbazone también es otro buen producto, es una triacina amicarbazone, es muy buen producto también para controlar nabos, tiene un efecto de quemado similar a lo que es una triacina, similar, hay que ver la dosis que yo utilizo, pero el amicarbazone lo puedo utilizar también, pero a mí es un producto que me gusta utilizarlo más allá en el periodo primavero o estival, digamos, ¿no? Particularmente si va a maíz, ¿no? Porque si va a soja hay que tener eh, alguna previsión de momentos y de dosis y de tiempos, digamos, ¿no? Excelente. Después nos consultan por aquí, José, estrategia para control de Gonfrena perennis
en lotes de soja recientemente cosechados con presencia de rebrotes de la maleza. Y Fernando complementa, ¿Carpidor en Gonfrena y Comelina? Gonfrena y Comelina. Bien, primero voy a la respuesta de Gonfrena. Nosotros, ustedes vieron ahí en la foto que yo les mostré ahí, yo puedo hacer glifo 2,4-D y cualquier producto para el control de Comelina ahora, particularmente yo pondría un PPO, digamos, si tuviera que poner, el que utilizan, pero puede ser una triacina, puede ser una sulfonilurea, digamos, no voy a tener mucha problemática porque se me va a helar esa gonfrena. Lo que pasa es que después me va a rebrotar. La única manera de poder que no me rebrote, o que me rebrote lo menos posible, porque rebrotar algunas, el rebrote va a tener que ver mucho con los años que tenga esa planta, no que se perennizó de un año para otro, donde su silopodio va a ser chiquito, que tenga 2 años, que tenga 3 o que tenga 5 años. Digamos. Eso va a cambiar notablemente. Pero la aplicación con imazapyr, si yo lo puedo utilizar y si yo lo puedo hacer, y si no sé lo todavía, o si no hay lo todavía en realidad, es la mejor estrategia que nosotros vemos hoy en día, digamos. Todas las otras estrategias van a servir porque después esa gonfrena se va a helar, pero no va a ser lo más adecuado. Eso como primera medida. Como segunda medida, sí puedo hacer no sé si yo haría un carpidor. Yo te diría que por lo que nosotros hemos trabajado, yo haría más un disco sobre gonfrena y sobre comelina. Lo que pasa es que si yo hago o sea, ¿qué es lo que pasa? Si yo hoy en día hago un disco, yo voy a desparramar todos esos rizomas o esos silopodios, digamos, rizoma para el caso de comelina o silopodio para el caso de gonfrena, los voy a desparramar. No voy a solucionar mucho, ¿por qué? Porque no voy a tener tiempo. Entonces, si yo hubiera pensado hacer eso, lo tendría que haber hecho por lo menos hace un mes. Por lo menos hace un mes. Está bien, vos me decís, por ahí no salió la soja hace un mes. Obviamente, si salió la soja, o sea, si cosechamos la soja, ¿no? Se entiende. Pero si yo lo hago hoy, no hay forma de que esa comelina o esa gonfrena rebrote antes de que lo agarren las heladas. Entonces, particularmente, no voy a lograr el efecto que yo quiero, digamos. Sí, por ahí va a estar bueno como para obviamente romper esos rizomas o esos silopodios, pero me voy a tener que acordar que hice ese aparato y que voy a tener una cancha directamente, pero hermosa, de gonfrena y de comelinos. O sea que voy a tener que trabajar cuando apenas en primavera empiece a rebrotar, voy a tener que trabajar urgentemente sobre eso. Y ahí es donde no va más la imidazolinona. ¿Por qué? No porque no se pueda hacer, sino porque no va a tener la eficacia que yo puedo lograr ahora. Eh, o sea que quizás a lo mejor sí puedo pasar ese disco en primavera, pero también volvemos a lo mismo. Lo tengo que, quizás si yo ya marqué el cuadrado donde tengo, quizás a lo mejor, y tengo humedad, o suficiente humedad como para pasarlo, digamos, no mucha ni poca, puedo hacerlo anteriormente. Entonces, cuando yo lo rompa, ese rebrote va a nacer, o va a rebrotar, perdón, va a salir y ahí sí puedo trabajar con más tiempo, digamos. Pero por eso tengamos en cuenta que las malezas que son con crecimiento secundario, para trabajarlas de la mejor manera, la manera más eficiente, hay que tratar de hacerlo a fin de verano o en el otoño bien temprano, cosa de que me dé la posibilidad, en el caso de que pueda rebrotar, digamos. Y si no, bueno, pensaré otro manejo, digamos. Bueno, excelente, Eduardo. Por último, Gustavo te desafía por acá con la consulta de
diferencias que notas en calidad de los adyuvantes. ¿Te animas a recomendarle alguno? ¿A dónde podría hacer una revisión Bueno, sobre dependiendo adyuvantes? de... Bien, los ayudantes, digamos, hay diferencia entre, o vamos a poner claro algunos conceptos. Hay diferencia entre hacer y no hacer un ayudante, cualquiera de ellos. No me metí todavía con los ayudantes. Esa es la primera gran diferencia. Hacer y no hacerlo. Hoy en día todo el mundo hace la aplicación con ayudante y obviamente tiene que ser así. Ahora, después, cuando yo me fijo en los ayudantes que yo tenga, que yo pueda hacer, y ahí también va a depender de qué aplicación yo voy a hacer. Si yo voy a hacer una aplicación con una mezcla de graminicidas, yo particularmente, este es el manejo que yo hago, no quiere decir que sea digamos, la verdad absoluta. Yo prefiero hacer un aceite metilado o un aceite metilado más una mezcla con siliconas. Si yo voy a utilizar la mezcla como decíamos anteriormente, glífodo 4D y un graminicida con X, digamos, ¿no? Sí o sí. Si yo voy a utilizar un doble golpe, quizás con una silicona sola me baste, digamos. ¿Puedo hacer un aceite metilado? ¿Puedo hacer un aceite metilado más una silicona? Claro que lo puedo hacer, ni hablar. Pero con una silicona ya me es suficiente, digamos, para hacer ese doble golpe. Si la maleza está levemente pasada o tiene digamos, algún proceso que está entrando en estrés, lo que mejor vimos nosotros es que se haga la mezcla con silicona y aceite metilado. Eso es lo que mejor vimos, es lo que quizás por ahí a lo mejor eleva un poquito los controles. Ahora bien, si esa maleza está pasada de tamaño y si está estresada, pónganle lo que ustedes quieran. Ahí el ayudante no va prácticamente a participar. Sí lo voy a tener que poner, sí, porque muchas veces me puede ayudar en la mezcla, digamos, a estabilizar la mezcla, o como contaba Emanuel recién, que seguramente voy a tener que poner un compatibilizador y todas esas cuestiones. Obviamente que lo voy a tener que hacer, pero no esperen, cuando yo tengo esa cuestión de pasada de tamaño y de estrés, no esperen que un ayudante le pase los controles de, no sé, de 60 a 90%. No va a existir eso, digamos, ¿no? O sea, va a ser mucho más fundamental el tema de tamaño y condición de estrés, digamos. Excelente, Eduardo. Por último, por acá nos consulta, no sé, pero bueno, residualidad en el suelo de glufosinato de amonio previo a la siembra de trigo, utilizado para barbecho, ¿no? La verdad, mira, no tengo ningún dato que el glufosinato de amonio tenga problema de residualidad en trigo, digamos. Ya me ha La llegado verdad, esa consulta. nunca. Glufosinato, de hecho, nosotros lo hemos hecho. De hecho, glufosinato amonio, y lo quería destacar por ahí porque cuando pasé lo de rama negra, por ahí lo pasé un poco por alto. Eh, nosotros vimos ahí o yo les mostré que como doble golpe siempre el paraquat es mejor que el glufosinato, porque de hecho así lo es. Un poco Manuel lo explicaba recién anteriormente, las condiciones que hay que tener. Yo le sumaría a esas condiciones que hay que tener para que se empareje más con el paraquat la dosis, ¿no? Entonces hay que trabajar con una dosis un poquito superior y ahí los controles se emparejan bastante con paraquat. Eso como primera medida antes que me olvide. Y como segunda medida, si yo decido utilizar un herbicida de acción total, y lo voy a poner con el paraquat para rama negra, siempre va a ser mucho más efectivo la utilización de glufosinato que la utilización de paraquat. O sea, si yo tengo una maleza levemente pasada, estoy hablando de rama negra, levemente pasada del tamaño que yo tengo que hacer, puedo utilizar tranquilamente glufosinato. Glufosinato en mezcla con 2,4-D es inclusive más efectivo
que glifosato en mezcla con 2,4-D para rama negra. Eso nosotros ya lo tenemos medido de hace bastante tiempo. Inclusive, glufosinato es un activo que si ingresaría el trigo con tolerancia a glufosinato, que lo trae el trigo con tolerancia a la sequía, digamos, lo trae incorporado, es un activo muy bueno para controlar ryegrass, para controlar rama negra, para controlar otras malezas. Entonces, por eso digo yo, ténganlo en cuenta glufosinato. Lo único que hay que acomodar un poco el tema de la dosis, digamos, ¿no? Pero bueno, se puede utilizar. Y ahí, digamos, justo vi que saltó una pregunta de paraquat con 2,4-D. Sí, nosotros muchas veces utilizamos, si tenemos que hacer el paraquat, vamos a suponer, si el productor ya está comprado con paraquat y tenemos que hacer paraquat, y tenemos algo de rama negra, generalmente le sumamos el hormonal, porque en algunas malezas suma un poco más, en otras malezas suma menos, pero la adición del hormonal al paraquat o al glufosinato, como le digo, es más importante en glufosinato que en paraquat, pero en paraquat también lo puedo hacer. Buenísimo, Eduardo. Me tomo una licencia, en este caso un 2x1. En primer medida, dejar el anuncio parroquial. Muchachos, estamos hablando de glufosinato, lo tenemos dentro de nuestro portfolio, tenemos hormonales, MCPA, 2,4-D, tenemos dicamba, tenemos un portfolio bastante amplio. Vieron en la diapositiva de Manuel, tenemos más de 20, 25 productos herbicidas exclusivamente que estamos hablando en este encuentro. Los invito a consultar lo que es el compatibilizador. Ahí los van a ver interactuando a todo lo que son nuestras formulaciones entre sí para llegar a tener una buena recomendación y un buen resultado en lo que son sus caldos para no tener problemas de incompatibilidad. Eso por un lado. Después, en segundo término, Eduardo, agradecerte. Me pareció espectacular el planteo de charla, como lo llevaste adelante. Me parece ideal el hecho de ya no hablar de una recomendación por cultivos o por barbechos, sino hablar directamente de una recomendación por maleza. Ha cambiado completamente el foco de lo que teníamos años atrás. Hoy por hoy se habla de una maleza y se habla de un grupo de activos para el control de esa maleza, así que me parece ideal. Y por último, la consulta que me quedó colgada y pendiente, en algunas diapositivas lo vi, te escuché también que lo comentaste, el tema de glufosinato en mezcla con lo que son los sistémicos. Te estoy hablando de un 2,4-D, un dicamb, un glifo, por ahí lo vi en diapos. ¿Cómo lo ves? ¿Lo recomendás en esos segundos golpes o todo en uno? Bien. Lo hemos probado mucho al glufo, digamos, nosotros lo tenemos muy presente, de hecho yo lo utilizo porque siembro soja en lis y siembro maíces en lis. Lo tengo muy presente el glufosinato como herbicida que utilizo o que puedo, digamos, recomendar. Hacemos muchos ensayos en mezcla de este glufosinato con graminicidas. Hay una incompatibilidad importante de los graminicidas para con glufosinato. No escapa, digamos, a esa incompatibilidad que un poco mencionábamos anteriormente. Pero está, Álvaro, lo que decíamos recién. Distinto es si vos tenés que usar un glufosinato hoy, con un graminicida estoy hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque esas gramíneas están terminando su ciclo. Entonces, el efecto que vos vas a ver va a ser prácticamente nulo. Y también, obviamente, dependiendo de las dosis que uses. Pero no vas a ver casi un efecto de incompatibilidad. Ahora, eso lo haces el 1 de noviembre y te puedo asegurar que te queda el 70% de las gramíneas vivas y rebrotadas. Entonces, por eso digo yo que muchas veces esto es biología, entonces no hay que decir, esto no hay que hacerlo, esto, o sea, hay que ver, hay que analizar todo lo que uno quiere hacer. Hay muchas cosas, hay un montón de activos que yo no los mencioné,
porque son activos que no están, digamos, recomendados y que nosotros lo utilizamos. Y muchas veces hay que descontracturarse un poco y comenzar a probar, digamos, ¿no? Generalmente los marbetes están estructurados y está bien que así sea, obviamente, pero hoy en día todo este escenario de malezas y la complicación hace que nosotros tengamos que empezar a trabajar distinto. Hablábamos recién, y hablo de lo que se puede hacer, ¿no? Hablábamos recién, ¿cuándo nosotros íbamos a pensar en hacer un flumioxacin en otoño? Nunca. O sea, nunca pensábamos que íbamos a usar un flumioxacin. Y bueno, y ya se está usando. Entonces, hay muchos herbicidas que por ahí a lo mejor no los tenemos tan presentes. O cuándo íbamos a usar un imazapir. Yo datos de imazapir los tengo hace que empecé a trabajar con la gente de BAF hace 10 años. ¿Hace cuánto que los uso? Hace 9. Y los uso siempre, digamos, no es que lo uso en todos los lotes, digo que año a año, siempre en algunas partes, en algunos manchones, en lotes puntuales los vengo usando. Y bueno, y es una cuestión de que hay que ir aprendiendo sobre la marcha y hay que animarse un poco, obviamente. Tampoco hay que tirarse a la pileta cuando no hay agua, digamos, ¿no? Pero hay que animarse a hacer estas pruebas, aunque sean estos manchones, ver, registrar según el año, según la fecha de siembra, según mi tipo de suelo, porque eso cambia muchísimo, según las condiciones que yo tenga de temperatura. Bueno, no se puede dar una recomendación, hace esto que no te va a pasar nada, no, porque, digamos, cambia muchísimo, digamos, ¿no? Pero bueno. Pero yo soy una persona que me gusta probar mucho y que hago muchas cosas que por ahí a lo mejor no están registradas, pero bueno, pero para mis asesoramientos y mis recomendaciones en off sirven, digamos. Lo entendemos, Eduardo. Tenemos un portfolio amplio, trabajamos continuamente en el portfolio con Emanuel, con todo el grupo de trabajo en la compañía, justamente tratando de tenerlo lo más amplio, actualizado posible, manejando diferentes familias químicas. Tenemos fuertes en algunas moléculas más que en otras, pero queremos mantenerlo diverso, justamente apuntando a lo que son manejos de estas malezas y de estas problemáticas, como vos bien lo decís. Más que agradecimientos, te quedan en el chat para ir recogiendo. Tal vez me puedo haber salteado alguna pregunta. Mis disculpas si así lo hiciera. Pero de vuelta, agradecerte, Eduardo, por este tiempo, la predisposición y bueno, el profesionalismo para hablar abiertamente de todo lo que es esto que nos apasiona. Bueno, gracias Álvaro, gracias Emanuel, gracias Pablo por la invitación, también a Samantha que no pudo estar, pero gracias a todos y bueno, y gracias obviamente a todos los que se conectaron por la atención. Cualquier cosa, si quedan algunas dudas, Álvaro, Emanuel, después me las pasan y no hay ningún problema, yo las contesto.